Amén. Dios es bueno. Dios es fiel. Hoy vamos a estudiar algo un poco particular, algo que la verdad no tenían duda exponerlo hoy, porque por ahí me va a exponer un poquito a mí, o me va a exponer mucho a mí. Así que, pero creo que es importante porque dentro del ambiente en que vivimos hoy es algo muy significativo y conlleva muchas cosas. Amén. Lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar el día de hoy, o el título de este estudio que digamos es el dilema de nuestras emociones. Lo voy a decir una vez más, el dilema de nuestras emociones. ¿Cuántos saben que nosotros, el ser humano, contiene emociones? ¿Cuántos saben que el ser humano es un ser viviente lleno de diferentes emociones? Una persona, un hombre, una mujer emocional que a veces nosotros dejamos o nos dejamos guiar un poquito más por nuestras emociones de lo que debería ser. ¿Cuántos lo creen? ¿O soy el único? Nosotros como ser humano estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. La traducción de espíritu en el griego también puede significar intelecto, razonamiento. En otras palabras, podríamos decir que el ser humano sería cuerpo, alma y mente, razonamiento o espíritu, dependiendo cuál traducción usted quiera usar. Entonces, con eso dicho, si el ser humano está compuesto de tres partes, entonces hay que alimentar estas tres partes, ¿o no? ¿Cuántos saben que si no comemos, morimos? La carne muere, amén. Tenemos que comer. Muchos, como yo, comemos demasiado y por ahí nos vendría bien comer un poquito menos. Pero la parte humana, la parte material, necesita alimentarse. La parte espiritual necesita alimentarse, amén. Tenemos que alimentar. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo alimentamos la parte espiritual? La alimentamos con la palabra de Dios, la alimentamos con la adoración, con alabanza, leyendo la Biblia, orando en comunión con los demás. Amén. Entonces, lo mismo es con la parte de la mente o del espíritu, la parte emocional. Amén. Si el cuerpo físico y la parte espiritual están compaginando, es decir, si estamos siendo guiados, si estamos alimentando la parte espiritual bien, la parte material, la parte física se somete, y si la parte física se somete a lo espiritual, entonces vamos a experimentar un grado de emociones estables. ¿Me siguen? Hoy, en el día de hoy, yo estudié psicología en la universidad y una de las cosas que nosotros entendemos es que el clima de hoy, la cultura de hoy quiere subscriptions, quiere suscribir medicinas. Si me duele el dedo gordo, tengo una medicina. Si me duele el ojo, tengo una medicina. Y a veces nosotros queremos diagnosticar problemas emocionales con medicamentos que no son necesarios, porque nuestra falta o nuestro error espiritual hace que nuestras emociones no estén balanceadas. Y cuando mis emociones no están balanceadas, entonces eso produce un problema. Amén. Entonces, nuestra respuesta, no estoy hablando en contra de la medicina ni nada por el estilo, porque hay medicinas buenas. Lo que quiero decir es que cuando nosotros alimentamos el Espíritu Santo y estamos a nuestro espíritu y estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, vamos a poder mantener nuestras emociones en un lugar saludable, en un lugar estable, en un lugar que podemos tener éxito y ser de bendición. Ahora, vamos a hablar de la parte humana, ¿bien? De mi humanidad. Nosotros entendemos que nuestra humanidad, no solo la mía, nuestra humanidad está llena de defectos, tenemos complejos de inferioridad, ¿bien? Tenemos muchas limitaciones, todos acá, creo que todos, me aviento a decir que todos acá tenemos limitaciones, ¿o soy el único? Cuando nosotros analizamos nuestro ser y la parte emocional, nosotros también llegamos a entender que nuestras emociones o la parte emocional de nuestro ser puede influir para bendición o puede servir para mi destrucción. ¿Cuántos lo creen?
Dile a la persona que tienes a tu lado que tus emociones pueden ser de bendición o pueden ser piedra de tropiezo. Nuestras emociones, cuando están compaginadas o sujetadas a la persona de Cristo, nuestras emociones tienen una función importante, una función en cómo nos conducimos como creyentes, como hijos de Dios, como personas, pero no solamente como personas o como iglesia, sino como personas y como la iglesia de los últimos días. Estamos en los últimos días. Tenemos que empezar a caminar pensando que estamos en los últimos días. ¿Cuántos saben que el sistema en que vivíamos, todo cambió, todo se dio vuelta y estamos viviendo momentos totalmente diferentes a lo que era 2019? ¿Amén? Entonces nuestra función y lo que son nuestras emociones va a ser importante regularlas y someterlas a la persona del Espíritu Santo. Vamos a seguir explorando esta avenida. ¿Bien? Ahora, sigamos con la parte de nuestra humanidad. Nosotros entendemos, y quiero hacer énfasis en la parte humana porque yo cometo el error, a veces sobre espiritualizamos ciertas cosas. Ahora, nosotros sí, mucho de lo que creemos, mucho de lo que estudiamos está envasado a nuestro espíritu, pero tampoco podemos negar que somos hombres y mujeres de carnes, de hueso, gente con limitaciones. Entonces quiero meterme más a analizar la parte o la humanidad que conlleva el hombre o la mujer cristiana. Ahora, como ser humano, como una persona de carne y de hueso, nosotros también tenemos, como lo habíamos hablado, emociones, tenemos sueños, tenemos tentaciones, algunos tenemos traumas, tenemos debilidades, tenemos virtudes, tenemos capacidades, tenemos ideologías, tenemos desilusiones, tenemos idiosincrasias. Al final y al cabo, nosotros, todos los que estamos acá adentro, tenemos estados emocionales. Somos seres con emociones. Desafortunadamente, nuestro estado emocional en algunos es más complejo que otros. Ahora, como líder, como persona, como un perfeccionista, yo soy un perfeccionista, es algo que tengo yo, es algo que detesto. No me gusta tener que anhelar que yo tengo una lucha constante con mis emociones. Cada uno de los que estamos acá tenemos una batalla todos los días con nuestras emociones. Nos damos cuenta cuando nos despertamos. Si el otro día, el jueves, me desperté y no podía caminar. Tuve un dolor en la espalda y no pude caminar. El viernes tuve que irme al hospital. Entonces ya se imaginan que ese jueves y viernes estaba de recontra mal humor, porque me dolía la espalda. ¿Amén? Desde el momento que nosotros nos despertamos, que nuestros ojitos se abren y ponemos pie al piso, ahí empieza un conflicto interno entre mi persona, mi espíritu, la persona que yo quiero ser y mi humanidad, mis emociones. ¿Cuántos lo creen? La pregunta es, ¿cuál de las dos va a tener éxito? ¿Cuál de las dos va a ser mi espíritu o van a ser mis emociones? ¿Cuántos lo creen? Entonces, como líder, como persona que soy, yo reconozco que tengo y que tenemos una lucha entre nuestro espíritu y nuestras emociones. Ahora, hay algo interesante que pasa y nunca lo compaginé tanto como lo hice esta semana y les voy a explicar por qué en un poquito, si me dan tiempo. También tenemos que entender que el día que nosotros le decimos que sí a Jesucristo, el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos en un estado de conflicto con nuestras emociones. Dile a la persona que tienes a tu lado, estás en conflicto con tus emociones hoy. Ahora, frecuentemente, y si no la controlamos, nuestras emociones suelen a querer satisfacer nuestras necesidades y nuestros caprichos humanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Uno no le tiene que enseñar a una criatura de 1 año o 2 años cómo ser egoísta. Usted los coloca en un cuarto, pone a 2 niños, les da un juguete y a ver quién gana. ¿Amén? Las emociones que tenemos de egoísmo, de capricho personal, es algo que está ingreído en nuestra naturaleza.
Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, hay un shock, hay un desacuerdo, hay un conflicto interno con la persona que tenemos que ser, la persona que parece a Cristo y con la persona que era nuestras emociones o el estado emocional. ¿Amén? Bien. Ahora nosotros también tenemos este conflicto porque muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, nos hemos acostumbrado a ceder y alimentar la carne o nuestros caprichos o dejarnos influenciar por nuestras emociones por mucho tiempo. Yo lo hice por mucho tiempo. Siempre le decía que sí a mi carne y nunca le decía que no. ¿Cuántos están en una situación similar? Cuando nosotros estamos en conflicto, cuando nosotros nos hemos dejado llevar por emociones por mucho tiempo y llegamos a los pies de Cristo, existe este conflicto grande. Ahora, la gran mayoría de decisiones que uno como persona toma, ¿cuántas veces, vamos a ser honestos hoy, cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas porque fueron decisiones basadas en mi estado emocional? Un montón, ¿no? Nuestras decisiones que están basadas en lo emocional tienden a ser un poquito compulsivas, ¿o no? Cuando usted no, voy a decir cuando usted no era cristiano, porque seguro que no lo hacen ahora que son cristianos, pero cuando no eran cristianos, si alguien estaba manejando y le daba un pitazo o le sacaba un dedo o le decía algo, ¿cómo reaccionaban ustedes en el mundo? No le decían Dios te bendiga, ¿no? Muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado en nuestras vidas fueron compulsivas porque nuestras emociones no estaban bajo la sujeción del Espíritu Santo. No la habíamos sometido al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestras emociones no estaban basadas en la palabra de Dios y no nos guiábamos por la sabiduría de Dios, sino que dejábamos que nuestras emociones impulsivamente dictaran como nosotros actuáramos o actuemos. Me van a disculpar, hablo más inglés que en español, así que me cuesta un poquito el español. Así que, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bien. Ahora, nuestras emociones, si no están ligadas o aferradas a la realidad de la palabra de Dios, nuestras emociones se pueden convertir en una herramienta de mi autodestrucción. Lo voy a decir una vez más. Si mis emociones no están ligadas, si no las someto a la realidad de la palabra de Dios, mis emociones se convierten en un carril, en una fuente de mi autodestrucción. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi humanidad, mi estado emocional quiere actuar impulsivamente de forma egoísta. Al igual que los dos niños que tienen un juguete, si yo me dejo manipular y llevar por mis emociones, voy a dejar que mis emociones me produzcan a mí lo que yo quiero en cada área sin importar qué daño cause a la otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Desafortunadamente, hoy en día hay tantos divorcios dentro de la iglesia, tanto como afuera, porque nosotros entramos en matrimonio, entramos en un estado de matrimonio, queriendo y pensando que mis emociones deben dictar mis acciones y eso termina destruyendo mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras emociones tienen que estar sujetas a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. ¿Amén? Bien, ahora estaba debatiendo si iba a compartir esta historia o no, pero la voy a compartir porque se relaciona a lo que estábamos hablando. Recién acabo de decir que nuestras emociones, si no las controlamos, pueden producir destrucción en nuestras vidas. El otro día estábamos en la pileta con mi familia, con mis hijos. ¿Cuántos acá tienen adolescentes? ¿Quién tiene adolescente acá? Bueno, yo tengo 4 y estoy recién entrando a la etapa donde mi hijo está entrando a la adolescencia. Y recién me estoy enterando que a los adolescentes les gusta apretar botones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces estábamos en la piscina, estaba la pastora ahí, desafortunadamente estaba la pastora ahí, y estaba con mi hijo, y mi hijo empieza a decir cosas, a decir ciertas cosas, y me hizo enojar. Y yo le respondí, y empezamos a respondernos,
Y en ese momento yo dejé que mis emociones dicten mis acciones. Por más que no me gusta decirlo y no me gusta reconocerlo porque me hace sentir débil, ¿sí? Pero la realidad es esta, que nosotros estamos en guerra, estamos peleando una guerra en contra de nuestras emociones, de nuestra carne y el espíritu. En ese momento yo permití que mis emociones dicten mis acciones y le respondí mal a mi hijo. ¿Cuántos han cometido errores sin querer, queriendo? Entonces, cuando sucede esto, pasó un tiempo y me di cuenta en un momento que lo herí. Y cuando lo herí, me sentí muy mal. Me sentí muy mal y me sentí muy tonto, porque dejé que mis emociones dictaran lo que iba a decir y lo que dije, y termino lastimando a mi hijo. En ese momento lo que tuve que hacer es decir, bueno, ya está, me humillo acá, no quiero perder mi relación con mi hijo. Me paré, me fui a él, lo abracé y le dije, perdón, estuve totalmente fuera de línea. Dejé que mis emociones dicten mis acciones, pero lo que me importa es mi relación con vos. Mi relación con vos está por encima de mi orgullo. ¿Qué importa lo que se dijo? No vale la pena. Pude haber hecho mejor en esa situación y no, actué con mis emociones. Pero gracias a Dios que se pudo rescatar. Estamos todo bien. Está todo bien, gracias a Dios. Así que estoy un poco ronco porque ayer el equipo de él perdió, así que eso me puso mal y tuve que pedirle perdón a Dios y esto, otro tema. Pero bien, nuestras emociones y nuestras vidas nos enseñan a vivir para nosotros mismos. O sea, nosotros cuando venimos al Señor, Él empieza a cambiar y perfeccionar, pero no somos perfectos. No soy perfecto, pero soy mucho mejor de lo que era. ¿Tiene sentido eso? Ahora, desafortunadamente, si usted es un perfeccionista como yo, aunque sé que soy mucho mejor de lo que era, yo puedo ver a lo que puedo ser y quedo corto. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿O soy el único? Y a veces me quiero comparar con el que voy a llegar a ser un día, pero que no soy, y eso me trauma. Amén. Y ahí dejo que mis emociones dicten ciertas cosas, pero la realidad es esta, que Cristo nos ama, que Cristo pagó un precio por mí y que su sangre cubre multitudes de pecados. Amén. Ahora, aunque no soy el que quiero ser, igual voy a seguir intentando ser la persona que quiero ser, sujetando mis emociones a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos libre albedrío para actuar o hacer lo que querramos o movernos de acuerdo a mi estado emocional, porque no tenemos ese derecho el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros le decimos que sí a Cristo, le decimos que no a nuestra carne. Amén. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos en Romanos capítulo 8. Tenemos que negar nuestros deseos, tenemos que negar nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Todo lo que somos tiene que pasar a segundo plano para servir a los demás. No estoy diciendo que no va a completar sus sueños, no estoy diciendo que deje de hacer lo que tampoco lo estoy diciendo. Simplemente lo que Pablo nos enseña es que nuestra prioridad no puedo ser yo. Mi prioridad no soy yo. Mi prioridad es los demás, mi familia, los demás. ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Acuérdense que la característica de Cristo, la más importante, la encontramos en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó a Dios al mundo que ¿qué? Que dio. No pudo haber dado nada más grande que su Hijo. En otras palabras, Él lo dio todo. Pero a veces nosotros con nuestras emociones queremos ser egoístas, queremos guardarnos cosas, queremos pensar en nosotros mismos. Yo lo hago. Y a veces cuando lo hago el Espíritu Santo me trae a convicción lo que estoy haciendo y me tengo que arrepentir y parezco ridículo. Porque hago una cosa y perdón, lo hice mal, papá.
Pero estamos en un momento donde tenemos que vivir en convicción y en comunión con el Espíritu Santo, dejando que Él guíe nuestro estado emocional, que sujetamos nuestras emociones con lo que dice la palabra de Dios y no con lo que dice nuestra impulsividad humana. ¿Se entiende? Abran sus Biblias, Gálatas 5:17. Creo que lo tienen en la pantalla, Gálatas 5:17. Lo voy a leer. Y dice así: porque el deseo de la carne es contra del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, este es un versículo que uso mucho en las enseñanzas que hago. Es un versículo muy importante, muy fundamental. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de este versículo y usamos este pasaje bíblico, por ahí lo usamos de forma incompleta. Quiero explicar por qué. La carne, entre comillas, la carne que estamos, o la palabra carne que estamos usando dentro de este pasaje, está relacionada con el contexto que tiene que ver con mis deseos impulsivos, mis deseos egoístas, mis deseos biológicos, mis deseos materiales. Ahora, hay otra manera de entender y leer la palabra carne en este pasaje si la cambio por mis emociones, ¿se entiende? Ahora, si yo hago ese cambio, voy a leer ese pasaje bíblico una vez más, pero incorporando mis emociones en vez de la palabra carne. Y dice así: porque mis deseos emocionales van en contra del espíritu, y el del espíritu en contra de mis emociones. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora tengo que aclarar algo. Cuando estoy hablando de emociones, estoy hablando de emociones que no están en sujeción al Espíritu Santo. ¿Amén? Son emociones que no las puedo controlar, o las emociones que me controlan a mí. Entonces acá podemos entender que nuestras emociones van en contra de lo que dice el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que entender que yo tengo que tomar la disciplina, la actitud de someter mis emociones a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Espíritu Santo. Ahora es importantísimo, a mí me gusta poner escrituras en mi cuarto, en el baño, lo que sea, porque quiero recordarme ciertas cosas, porque es bueno hacerlo, es bueno recordarnos la palabra, la promesa de Dios. Pero hay una realidad que es muy, muy importante. Voy a usar una metáfora o un dicho, espero que se entienda, y es este: nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo es un cañón, nuestra boca es la punta del cañón. El misil que disparamos, que sale de nuestra boca, es el misil que está lleno de todo el dolor y la ira que traigo adentro. El problema de ese misil es que a veces le damos a la gente que más amamos, a la gente que más queremos, a la gente que menos se lo merece. Y el problema con estos misiles que tiramos es que una vez que el misil sale, no lo podemos recuperar. Yo dije cosas a mi hijo, le dije cosas que aunque él me perdonó, las dije y cortaron su corazoncito. La cortaron, lo vi y me mató porque supe en ese momento que lo herí. Y aunque me perdonó, pude haber evitado todo este conflicto con mi hijo, no haberme dejado guiar por mis emociones. Desafortunadamente nosotros en nuestras vidas, ¿cuántas veces decimos cosas sin pensar o sin querer queriendo y arruinamos relaciones, arruinamos amistades, arruinamos todo lo que nos tomó meses y años en construir? Yo puedo tardarme 10 años construyendo una relación, una amistad con alguien y destruirla en 3 segundos. Por lo que sale de mi boca. Por dejarme guiar por mis emociones. Amén.
Dile a la persona que tienes a tu lado, no te dejes guiar por tus emociones. El problema cuando nosotros estamos tirando misiles, a veces también estamos acoplados con mucho orgullo que no permite reconciliación. Tenemos que ser una iglesia, una gente que cuando metamos, en Argentina se dice, cuando metamos la pata, se dice en Cuba, cuando metamos la pata, si nosotros somos buenos para ofender, también tenemos que ser buenos para pedir perdón. No importa quién gane el debate. No importa quién perdió el control remoto, que esa fue otra. Porque mi hija perdió el control remoto. No importa. No vale la pena perder una relación personal con alguien a base de estupideces. Yo sé que esa palabra suena fuerte, pero es la realidad. Lo que yo hice fue una estupidez. Cuidemos las relaciones que tenemos con nuestra familia. Cuidemos las relaciones que tenemos dentro de la iglesia. Cuidémonos, amémonos. Pongamos todo en segundo plano. Este punto lo voy a seguir diciendo durante este mensaje. Apúntelo, acuérdeselo, porque lo voy a seguir diciendo y quiero hacer énfasis en este punto. Cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, se nos hace difícil vivir por fe. Lo voy a decir una vez más. Cuando nos dejamos guiar por las emociones, es muy difícil vivir por fe. Cada circunstancia, cada tribulación, cada proceso, cada trauma, cada desilusión, la vamos a afrontar una de dos maneras. La primera, la vamos a afrontar con nuestras emociones o la vamos a confrontar emocionalmente. La segunda, para nosotros los cristianos, la vamos a afrontar bajo la sumisión del Espíritu Santo. Aunque a veces por ahí hacemos la primera, la idea es siempre contestar o pasar ese proceso bajo la sumisión del Espíritu Santo. Cuando nos hacen daño, cuando nos insultan, cuando nos roban, cuando nos faltan el respeto, obvio que si seguimos el punto número 1, si lo afrontamos con nuestras emociones, vamos a querer vengarnos, vamos a querernos retribuir, que nos las paguen, no saben quién soy. Pero como cristianos, nosotros cedemos ese derecho a vengarnos de nosotros mismos. Es difícil porque nuestra naturaleza humana quiere pagar el mal con el mal. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que pagar el mal con el bien. Wow. Cristo fue criticado fuertemente por los religiosos cuando predicó eso. Tenemos que pagar el mal con el bien. Si alguien te insulta, bendecilo. Si alguien te roba, déjalo ir, bendecilo, aunque duele. No voy a pararme acá y pretender que no duele. Pero te voy a decir una cosa, que la venganza es de Dios. Y Dios es un Dios de justicia. Y si yo me vengo de una persona que me maltrata, entonces no voy a permitir que Dios ejecute su justicia. Por eso tenemos que confiar en Dios, depositar nuestras emociones en Él y confiar que Él va a hacer todas las cosas bien. Aparte, nosotros sabemos lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Dios y caminan de acuerdo ¿a qué? A sus propósitos. ¿Cuántos acá están caminando dentro del propósito de Dios? Solo vamos a caminar en los propósitos de Dios cuando nosotros sometemos nuestras emociones a su palabra. Bien, ahora nosotros como cristianos entendemos, y Pablo nos enseña, que nosotros no vamos o no debemos vivir conforme a la carne. Desafortunadamente nosotros vivimos en un cuerpo que contiene emociones. A veces confundimos la parte emocional con la parte carnal. Como cristianos ya no somos esclavos de la carne, pero seguimos con el conflicto emocional interno. ¿Amén? ¿Se entiende esa distinción? ¿Sí?
la carne era lo que estábamos adictos, éramos esclavos a la carne. Cuando aceptamos a Cristo, no somos más esclavos de la carne, somos hechos nuevas criaturas. Sin embargo, somos criaturas nuevas que poseemos emociones. Ahora, las emociones las tenemos que traer a los pies de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestras emociones alimentan nuestra carne. Nuestras emociones también se convierten en herramientas poderosas para las cosas de Dios. Ahora, para que nuestras emociones sean una herramienta, tenemos que someternos a Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo y establecemos una relación con Él, van a suceder un par de cosas. Número 1, cuando nos sometemos a Cristo y empezamos a desarrollar una relación con Él, lo primero que comienza a suceder es que Dios comienza a sanar empieza a sanar todo el daño que nuestras emociones causaron o que nuestras emociones hicieron empeorar. A veces cuando nos hacen un daño, el daño está hecho, pero nuestras emociones hace que la circunstancia empeore, hace que tomemos peores decisiones, hace que la embarremos un poquito más. Ahora, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando empezamos a establecer una relación con Él, hay otra cosa que empieza a suceder, y lo segundo es que nosotros empezamos a limitar cuánto control le cedemos a nuestras emociones. Con eso dicho, en muchas instancias Dios viene y sana nuestras emociones, sana nuestro estado emocional y tendremos más éxito con dominio propio, pero todo eso está en base de nuestra relación con Él. Como lo dije una vez, lo voy a volver a decir, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, se hace difícil vivir por fe. Ahora, el mundo tiene que confiar en algo. Todo el ser humano, por ende, tiene confianza, confía en algo. El mundo confía en sus emociones o confía en su cuadro emocional porque no tiene otra cosa en que confiar. No tiene otra esperanza. Ahora el cristiano, como cristianos, nosotros entendemos que nuestras vidas están en manos de Cristo y que nosotros vivimos por fe y que Cristo está al control de nuestras vidas. Al saber que yo tengo esperanza y no confío de mí mismo, es más fácil depositar mis emociones y someter mis emociones a lo que dice Cristo, a su palabra. ¿Amén? Ahora vamos a leer Juan 16:33. Si tiene su Biblia, Juan 16:33. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Una vez más. Una vez más. Nosotros tenemos la esperanza, la realidad y la certeza que Cristo venció al mundo. No tengo que confiar en mis propias fuerzas, no tengo que guardar mis emociones porque Cristo está al control de mi vida. Él me dio mi identidad, mi propósito y mi salvación y nadie me la puede quitar. Por eso mis emociones están sujetas a Él y yo pertenezco a Él y no voy a dejar que otra persona influya en mis emociones, porque pertenezco a Cristo. Ahora es difícil, yo diría que es una guerra constante, pero es difícil rendirnos a nuestras emociones cuando las cosas en nuestras vidas salen mal. Cuando estamos pasando circunstancias adversas, es muy difícil, y entiendo que es muy difícil, no querer rendirnos a nuestras emociones. Esta es otra historia que la voy a contar, no sabía si le iba a contar, pero la voy a contar. El otro día tuve un amigo mío que su esposa estaba embarazada de 7 meses. Estaba embarazada y él viene y me llama, me dice: mira, los doctores nos dijeron que la bebé no hay latido, no encuentran un latido de corazón, que la bebé está muerta. Y me llamó y quería oración y yo, vamos a orar. Y empezamos a orar, empezamos a declarar y a orar con fe y a declarar cosas. Y le dije: mira, quédate tranquilo que esta noche voy a tu casa, vamos a orar por vos, la vamos a ungir con aceite. Y fuimos
Y estábamos ahí con todo, creyendo, orando, ungiendo con aceite. Y esa noche mi amigo me dice, mira, creemos que la bebé se está moviendo. Gloria a Dios, vamos a seguir orando, creyendo que Dios va a hacer la obra. Y pasaron días y estaban confiados. Me llamaba todos los días y me preguntaba si Dios me había dicho algo. Y le dije, mira, quédate tranquilo que Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Pase lo que pase, yo voy a creer y confiar que Dios va a hacer la obra. Nunca voy a dejar que una posibilidad, que un milagro no ocurra, que eso limite mi fe cuando oro por un milagro. No sé si se entiende eso. Mucha gente tiene miedo y dice, ay, ¿y qué si no pasa? Bueno, si tengo esa mentalidad, nunca en la vida voy a orar por alguien y nadie se va a sanar. ¿Y si pasa? Entonces estuvimos orando, creyendo. Para concluir, desafortunadamente la bebita se fue a casa. Fue a casa y perdieron la bebita. Ahora, cuando uno cree en Dios y estamos aferrados a las promesas de Dios, llenos de fe, si yo me dejo influenciar y mover por mis emociones, lo primero que hubiera dicho es, bueno, capaz Dios X, capaz Dios no sana, capaz Dios no se mueve, capaz la sanidad no es para hoy. Puedo crear una doctrina falsa, un dogma falsa que no va a ser de bendición para mi vida si estoy dentro de mis emociones. Gracias a Dios que no estamos dentro de nuestras emociones, que nosotros nos paramos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice sus promesas, en lo que Él nos promete. Pase lo que pase, Él es Dios. Y si esta bebita no se sanó, la siguiente se va a sanar. Dios va a hacer el milagro y voy a siempre creer que Dios es el Dios de milagro porque lo he visto su mano, he visto los milagros y no hay nadie, especialmente ningún demonio, ningún diablo que pueda hacerme creer otra cosa porque he visto la gracia de Dios, he visto la fidelidad de Dios, he visto la mano de Dios en mi vida. Hay cosas que pasan en la vida que si nosotros como cristianos estamos en nuestras emociones y no en el espíritu, vamos a ser completamente distraídos y vamos a ser manipulados. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Cómo estamos con nuestras emociones? Dile a tu hermano que tienes a la par, ¿cómo están tus emociones hoy? Ya casi termino, iglesia. Cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, se hace difícil vivir por fe. Ahora, hay algo muy particular que también sucede en relación a nuestras emociones. Si tiene algo para escribir, escríbalo, por favor, escríbalo. Esto en la escuela de psicología las enseñan, pero usan otra terminología que no me gusta mucho. Pero quiero darte este patrón. Hay un patrón que sucede dentro de nuestro cuadro emocional y esto es un ciclo, un patrón que siempre sucede. Y quiero dártelo hoy para que lo tengas en mente, para que si llegamos a estar en nuestras emociones podemos identificar este patrón y alejarnos de esas emociones y someternos a los pies de Cristo. ¿Bien? Bien, prepárense para apuntar. Hay algo en particular, cuando alguien nos causa dolor, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, hay 6 cosas que suceden. Obvio que la magnitud de estas 6 cosas van a incrementar dependiendo de la relación que tenemos con la persona que nos hiere. Obvio que si es alguien que amamos, la herida va a ser más profunda y el efecto de estas 6 características van a ser más profundas. Sin embargo, es todo igual. Cuando alguien nos hiere, hay 6 cosas que suceden. Número 1, empezamos a analizar e interiorizar el dolor o el mal que se nos hizo. Interiorizamos el dolor o el mal que nos han hecho. Si no sanamos ese dolor inmediatamente, si no se arregla inmediatamente, entonces ese dolor sigue al punto número 2 y el punto número 2 es resentimiento. La semilla del dolor crece a resentimiento. Cuando nosotros estamos resentidos,
nosotros empezamos a permitir que nuestro corazón empieza a endurecerse. Dolor, resentimiento, nuestro corazón comienza a endurecerse. Después pasa lo peor, empezamos un ciclo de apartamiento de Dios. Nos empezamos a apartar porque estamos adoloridos, porque nuestro corazón está muy, muy dolido, porque nuestro corazón está endurecido, nos apartamos, empezamos a echarle la culpa a Dios, a la iglesia, a los demás. Después pasa número 5. Número 5, cuando estamos apartados de Dios, somos fácilmente influenciados. Por eso siempre por favor no vayan con la suegra, con la cuñada, cuando algo pase en su hogar, porque por ahí les pueden dar malas, o hombres, no vayan por ahí cuando algo pase en su hogar, porque les pueden dar malos consejos. Pero después sigue número 6. Número 6 es: comenzamos a buscar maneras destructivas para sanar nuestro dolor interior. Empezamos a buscar maneras superficiales para sanar el vacío espiritual que tenemos en nuestros corazones. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en el aspecto emocional? Quiero hacer énfasis en este aspecto porque estamos viviendo en los últimos días y el enemigo está atentando en contra del planeta Tierra. Tenía otras cosas por decir, no las voy a decir, pero estamos viviendo en días donde la violencia está avanzada. Hay cosas que estamos viendo en las escuelas que nunca hemos visto antes. Hay conflictos. Estoy viendo divorcios como nunca antes, de gente que nunca pensaba. Estamos viendo agresiones de gente que nunca nos imaginábamos. Estamos viendo cosas muy negativas hoy en las escuelas. Yo sé que hay gente acá que trabajan en las escuelas públicas. Hoy en día los chicos están armados en la escuela más que nunca. Estamos viviendo momentos muy difíciles donde no podemos permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones, porque si dejamos que eso suceda en estos últimos días, vamos a estar pagando un precio muy caro. Vamos a leer Apocalipsis 12:12. Me falta poco, ya casi terminamos. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El mundo no se va a poner mejor. Las cosas no se van a dar vuelta, no vamos a volver a tiempos buenos, a tiempos anteriores. Acá estamos viendo que el enemigo está haciendo locuras más que nunca. Acá estamos viendo que la venida de Cristo está cerca y mientras se acerca la venida de Jesucristo, la locura de la sociedad va a aumentar. 5 años atrás nunca nos hubiéramos imaginado ver las cosas que estamos viendo hoy. Y en 5 años va a estar mucho peor que hoy. Ahora, podemos afrontar todo lo que se está dando con nuestras emociones o podemos afrontarlo con la realidad de la palabra de Dios, con nuestras emociones sometidas a la palabra de Cristo. No podemos ser gente influenciadas por nuestras emociones, no podemos dejar ser influenciados por nuestras emociones. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, cometemos un error muy grave y damos rienda al enemigo. Ahora, nosotros nos guiamos por fe y creemos lo que Cristo dice. Creemos en su palabra. Vamos a leer Mateo 16:18. Mateo 16:18. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Este versículo tenemos que tomarlo como iglesia, tenemos que hacerlo un estandarte en nuestras vidas, porque a veces como cristiano, y yo soy muy culpable de esto, yo cometo el error de escuchar muchas noticias. Y cuando uno escucha noticias, empezamos a ver el panorama un poco negativo, empezamos a escuchar las voces negativas y no nos damos cuenta que Cristo sigue en el trono y que Cristo tiene el control de todo lo que se mueve.
Nosotros no podemos dejar que todo lo que se mueve en el ambiente, en la sociedad, que eso dicte la realidad. La realidad es que Cristo venció el mundo y todo está en sus manos. Amén. Y también dice que Cristo no dejará que las puertas del Hades prevalezcan en contra de la iglesia. Si Cristo prometió y dio y profetizó que las puertas del Hades no van a poder en contra de la iglesia, nosotros como iglesia no podemos achicarnos y echarnos para atrás. Tenemos que salir adelante y mantener una ideología de estar en la ofensiva y no la defensiva. Predicando, amando, exhortando, bendiciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que Dios tiene el control de toda la situación. Entonces vamos a leer un versículo más. Y vamos a leer 1 Timoteo 4, 1 al 2. Una de las advertencias que Pablo y también nuestro Señor Jesucristo da de los últimos días es nos exhorta a tener mucho cuidado con la decepción, con las mentiras. Amén. Primera de Timoteo 4, 1, 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Ese era el punto número 6 de lo que hablamos cuando alguien nos hiere. Amén. Aquí Pablo está hablando de los creyentes, de los cristianos. Dice que en los últimos días apostatarán de la fe, van a dejar de creer. Ahora la pregunta es ¿cómo? La manera más efectiva del enemigo para hacer que alguien deje de creer en Jesucristo es a través de nuestras emociones. Cuando somos heridos, desilusionados, lastimados por la iglesia o por seres queridos o por cristianos, el enemigo ataca nuestras emociones y nos destruye. Al atacar nuestras emociones, nuestros corazones se endurecen. Cuando nuestros corazones se endurecen, estamos más que dispuestos a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas falsas. Por último, quiero leer Juan capítulo 10, 27 al 30 y terminamos. Juan 10, 27 al 30. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. La voz de Cristo trae verdad, trae vida, trae sanidad. La voz de Cristo causa que nuestros corazones no se endurezcan por más difícil que sea el dolor. La palabra de Dios nos guía a toda verdad y nos mantiene tiernos para que podamos hacer las obras que Él nos comendó. Ahora, con esto dicho, para concluir, en Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros dejamos que nuestro enojo quede adentro hasta el día siguiente, entonces estamos dándole rienda al enemigo. Amén. Estamos dando rienda al enemigo. Y si le damos rienda al enemigo, vamos a estar completamente bajo la guía de nuestras emociones y no bajo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se acuerdan lo que dijimos? Que si nosotros vivimos conforme a nuestras emociones, va a ser muy difícil vivir por fe.